principio quiero felicitar a la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil, encabezada por el Juez Supremo Héctor Lamamor, quienes han asumido este reto de la implementación de la oralidad a nivel nacional. Y agradecerle por la invitación y el riesgo de tenerme acá presente. En segundo lugar, quiero agradecer a ustedes por la paciencia, por prestarme estos minutos, y sé que estoy vulnerando su sacrosanto derecho al almuerzo, así que voy a tratar de ser breve. Hace unos días estaba en un evento, en un pleno jurisdiccional civil en Lima Este, y me pasó una cuestión muy curiosa, ¿no? Es que estos eventos se dan en raros privilegios, y era compartir la mesa con quien fue mi jurado de grado hace mucho tiempo. Y entonces yo le hice recordar que cuando yo fui a dar mi examen de grado, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo porque tuve una idea loca, estudiar solo un examen una semana antes del examen. Entonces, cuando el día del examen me arrepentía de haber hecho eso, pero no importa, era mi reto. Y entonces, para poder desarrollar mi examen, no estudié sobre la base de conceptos, sino sobre la base de preguntas. Me puse en los pies del evaluador y dije, son sujetos racionales. Estudié su perfil y dije, ¿qué me podrían preguntar? Y entonces estudié sobre la base de preguntas. Luego le pedí a una amiga que vaya al examen y que no vaya nadie más y que se siente adelante, que cada vez que hay una pregunta difícil, ponga sus ojitos así como el gato con botas de Cher para que el jurado se enternezca. Entonces, ¿qué es lo que trataba de hacer? Crear un escenario, un argumento, establecer unos personajes para llegar a un objetivo, ¿no? Esa es una estrategia. Y lo conseguí, porque mi aspiración máxima era aprobar por mayoría, toda vez que una semana antes habían desaprobado al que era el número 1 en promoción. Pero finalmente terminé, y el jurado terminó discutiendo si me daban o no me daban el sobresaliente, es decir, conseguí los objetivos. ¿Y eso por qué pasa, no? Porque una técnica de meterte en la mente del evaluador, de tratar de convencer de tu realidad a el evaluador, y eso sirve la oralidad, ¿no? Para convencer, para argumentar sobre la base de una estrategia. Hace un tiempo, en un proceso, porque yo soy de la actividad privada, estoy acá prestadito nomás, tenía un caso de una reivindicación y una medida cautelar anticipada, por la cual debían permitir el acceso a un individuo en un inmueble que tenía 3 niveles y que había sido alquilado y ese lo que un tercero, etc. Si yo lo hablaba así, nadie me iba a entender. Entonces tenía un proyector de mano portátil, el cual funciona con baterías, ¿no? Y que tú le conectas directamente al USB y no necesitas nada más. Y cuando fui a la audiencia, le dije al señor juez si me podía prestar su pared, ¿no? Él un poco que se confundió, me dijo, ¿para qué la quieres? Para pues, una proyección. Yo no tengo proyector, pero yo lo tengo, ¿no? Entonces prendí el proyector, puse mi imagen y a través de ese diagrama, que lo hice con Google Sketch, que vendría a ser como un AutoCAD para dummies, le expliqué, ¿no? Dónde está el inmueble, la dirección del inmueble, cuáles son las entradas, cuáles son los niveles, qué es lo que se pretendía y sumando el documento que acreditaba cada hecho que yo presentaba. De tal manera se agilizó el tema y lo convencí al juzgador de mis argumentos. Claro que la otra parte se opuso. Me dijo, pero no, yo no estaba preparado para eso. Pero la regla no te dice que no, ¿ok? Tampoco te dice que sí. Entonces me permitieron. Y entonces ustedes dirán, ¿no? ¿Y este tipo que sabe tanto de prueba y litigación, por qué no se va a litigar para que sea millonario? Bueno, el tema es que no es así en todos los juzgados, ¿no? En todos los juzgados no hay tal vez esa apertura a un sistema oral, sino lo que más pone énfasis en el escrito y repetición del escrito, etc. Entonces eso origina un sistema de cambios. Me he encontrado con unos colegas y me dicen, pero el tema de la oralidad no permite ciertas cosas. Bueno, por eso se está en proyecto una modificación legislativa para que haya reglas que por lo menos no pongan directrices de cómo debe ser este desarrollo del sistema oral. Pero más allá de eso, ¿no? Decía Whitmore, dice, el estudio de los principios de la prueba para un abogado consta de 2 partes diversas. Una es la prueba en el sentido general, la parte relativa al proceso de razonamiento persuasivo sobre el asunto controvertido, de mente a mente, desde el abogado al juez o al jurado, cada parte buscando cambiar la mentalidad del tribunal. La otra parte es la admisibilidad, las reglas de procedimiento diseñadas por el derecho, basadas en la experiencia y tradición litigiosa, para proteger al tribunal, particularmente al jurado, en contra de una persuasión errónea. Hasta ahora, la última ha ocupado un lugar preponderante en nuestros estudios formales. De hecho, los ha monopolizado. Mientras que la primera, prácticamente ignorada, ha sido abandonada a las posibilidades de ser alcanzada más tarde, de forma casual y empíricamente, en el curso de la práctica. En esto estamos equivocados. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que hay 2 aspectos del derecho o de la prueba. Uno, el derecho probatorio, o sea, las reglas de admisibilidad, de desarrollo, etcétera. Y otro es el razonamiento de la prueba, lo que debe ser el razonamiento probatorio, que es un tema más amplio, ¿no? De cómo meterte en la mente del jugador. Y dice, generalmente estudiamos el derecho probatorio, las reglas de admisibilidad y de trámite, nos olvidamos de lo otro,
que justamente es cómo formar la prueba. Y es aquí que la oralidad resulta una herramienta fundamental para la formación de la prueba, es decir, para la formación de ese razonamiento. La oralidad, más allá de un tema doctrinario, que si es bueno, es malo, frente a la escritura, es una necesidad práctica. Es una necesidad práctica que surge del principio de máximo rendimiento procesal, ¿no? Que alguna vez conversaba del Peirano. Yo tengo una conjetura que Peirano leía mucho a Posner, pero no lo citaba, ¿no? Porque este tema de máximo rendimiento procesal justamente tiene que ver con la asignación de esfuerzo procesal a las partes o al juez. Y entonces, ¿qué es lo que dice Peirano? Que en cada acto procesal pues, se tiene que dar la mayor concentración de actos, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir la potencialidad de los actos a su máxima dimensión. Entonces, en esa definición, ¿qué es lo que vemos? Vemos que se juntan dos valores, lo que son la mayor utilidad para las partes y el menor costo para el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿qué es lo que busca siempre? La descarga. ¿Y eso qué significa? Es bajar los costos del proceso. En cambio, ¿qué son lo que buscan las partes? Celeridad, ¿no? Que el proceso sea más rápido, o sea, la utilidad en el proceso. Descarga y celeridad no son valores que van de la mano, sino más bien son valores contrapuestos que responden a distintas visiones del proceso. Los sujetos buscan celeridad, el sistema busca descarga. Y entonces la oralidad, no, sobre la base de esa máxima rendición o ese principio de máximo rendimiento procesal, busca conjugar ambos elementos para que sea un proceso célere, útil para las partes, y a su vez que origine descarga procesal, es decir, reduzca los costos para el sistema. Ese sentido práctico de la oralidad, ¿no? Y es por eso que esta vocación para implementarlo. Y esta oportunidad, pues, ¿no? También sirve para compartir la mesa con Jaime, Matías, Marcos, quienes cual evangelistas, mismo Lucas, Juan, Marcos, venían, ¿no? Pregonando un evangelio etimológicamente, buena nueva, sobre la implementación de la oralidad, y que ahora la vemos plasmado y que se viene desarrollando ya a nivel nacional. Bueno, pero esta oralidad, ¿no? ¿Qué exige? No que exige, sino cuando se presenta, cuando es útil, en dos momentos muy importantes. Uno, en la audiencia preliminar, audiencia previa, audienciamiento, audiencia inicial, o como quieran llamarle, que es el primer momento en la cual hay la definición del objeto del proceso, la determinación de los hechos controvertidos, la determinación de los hechos no controvertidos, la selección de la prueba y depuración de la prueba, y en el otro momento, que es la audiencia de pruebas, en la cual ya se desarrolla el tema de la prueba. Son esos dos momentos claves en los cuales la oralidad resulta una herramienta fundamental. En la primera etapa, en la audiencia preliminar, pues es a través de la oralidad en la cual, a través de un proceso dialógico en el cual no se produzca una situación de indefensión con las partes, pues se determina el objeto del proceso, o sea, sobre qué se va a juzgar. Y a su vez se determinan aquellos hechos sobre los cuales va a haber prueba o no va a haber prueba, separando los importantes de los secundarios, los que apuntan a un hecho principal, a un hecho secundario, los que verifican la hipótesis principal de hipótesis secundarias, etcétera, ¿no? Todo el material fáctico se termina en esta audiencia preliminar y es la oralidad, ¿no? La herramienta fundamental para exponer esos argumentos, como lo dije en un principio, cuando presenté esa imagen, ¿no? De manera oral, presentar el escenario, los argumentos, los sujetos, etcétera, para entrar en la mente del juez y pueda tener un escenario completo sobre lo que va a resolver. En este aspecto, ¿no? ¿Cuál es el rol del abogado? Ya no del juez, sino del abogado, porque me parece que otros expositores hablan del rol de juez en el sistema oral. Primero, pues, el abogado debe verificar la existencia del pleito. Es decir, solo deberían ir a pleito o deberían ir a litigio aquellos problemas donde hay un pleito real. Muchas veces el pleito nace de una mala interpretación de los hechos. En el mundo anglosajón, ¿no? Los conciliadores ven en la pirámide del litigio justamente esta mala interpretación de hechos o mala comunicación entre las posiciones, lo cual se puede resolver entre las partes. Solo irían al sistema del proceso por jurados, por ejemplo, aquellos donde realmente existe un pleito. Entonces, el abogado, ¿qué es lo que tiene que hacer en primer momento? Verificar si existe o no existe un pleito, para que solo lleguen al proceso aquellos, ¿no? Litigios en los cuales efectivamente hay un pleito. Luego, el abogado pues, tendrá que formular las cuestiones de hecho, tendrá que formular las cuestiones de derecho, tendrá que buscar las pruebas y tendrá que conducir el proceso. De esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado dentro de este sistema oral? Pues presentar su carga argumentativa sobre la base de este esquema, en la cual tenemos II, que serían los indicios, ¿no? Los indicios que son los hechos que te indican algo. Recuerda que el indicio no te habla de sí mismo, sino te habla de otra cosa, los cuales están unidos por una cadena, relación causa-efecto, parte todo, secuencial, cronológicos, etc. A su vez, indicios que están afirmados en un medio de prueba, que debería ser la prueba de la prueba. Esos indicios, a través de una estructura lógica asociativa,
que es la máxima de experiencia, te llevan a una conclusión, pero no está descartada por información o contrahipótesis. Bueno, todo este esquema tengo que tratar de organizarlo y explicarlo en la audiencia para que el juez entienda el objeto del proceso y los hechos que son necesarios probar o no probar y las pruebas seleccionadas para esos hechos. Para ello, pues tengo que tener un protocolo, ¿no? Un protocolo de prueba. Este protocolo de prueba lo propone Anderson y Twining. En este protocolo de prueba, ¿qué es lo que dice? Primero, precisar el punto de vista adoptado por el analista, porque el punto de vista puede ser distinto del investigador, del policía, del fiscal, del abogado. Luego, tengo que formular los hechos jurídicamente relevantes, es decir, los hechos que la norma exige probar como condición para su aplicación, separando de los hechos principales del caso o la principal conclusión a demostrar. Luego, formular los hechos secundarios del caso, los hechos que deben demostrar los hechos principales. Luego, formular las hipótesis probatorias del proponente y el oponente. Luego, formular la organización de los datos y la información disponible. Elaborar el diagrama y, finalmente, refinar y definir el diagrama de manera reflexiva. Para ordenar este protocolo, pues hay distintos métodos. Uno fue el eurograma de Whitmore. En el eurograma de Whitmore, en principio generó 64 símbolos lógicos para establecer esta cadena entre afirmaciones, inferencias, hechos y argumentos. Un poco complejo porque de manera lineal había que partir de lo probable, no probable, lo que está probable, lo que está prueba, cuándo es documental, cuándo es oral, cuándo es afirmación, cuándo es secundaria afirmación, cuándo es hecho principal, cuándo es hecho secundario. Entonces, como era un poquito complicado para enseñarlo, Muñoz Sabaté, ¿no?, diseñó otro diagrama que me parece un poco más sofisticado y de mayor alcance para las partes. En este diagrama, ¿en qué consiste? Es una tabla, ¿no? Una tabla en la cual yo separo pues, lo que se llama el tema probandi, el tema probandi, el subtema, la fijación, la verificación, la afirmación y los argumentos. Todo esto es el esquema que les presenté antes, ¿no? Esa tabla se va llenando y eso es lo que se presenta ante el juez. Es más, el juez también debería elaborar esa tabla cuando resuelve. De esta manera ya tengo precisado el objeto del proceso, los hechos que van a probar, las pruebas pertinentes, ¿no?, y el posible resultado al cual voy a llegar. ¿Cuáles son los efectos de la oralidad en el proceso? Uno, mayor tecnificación. Es decir, como ven los abogados, tienen que tecnificarse, de tal manera que abogado ya no va a ser aquel que saque el título de la universidad, sino aquel que puede ejercer en la práctica, ¿no?, en un proceso técnico y tal vez un poco más complejo para convencer al juez a través de la audiencia. ¿Y eso qué producen los abogados? Pues sencillamente un aumento de ingresos. ¿Por qué? Mayor tecnificación, no voy a contratar a cualquier abogado, sino voy a contratar a un abogado que sepa litigar. Y ese abogado que sepa litigar va a tener que especializarse. Y entonces ese abogado va a tener que cobrar más. No como ahora sucede que con mucha pena muchos colegas están parados en la puerta del palacio y te cobran 5 o 10 soles para su menú por la firma de un escrito. Porque la presencia no es más importante para el proceso. En cambio, en un proceso oral, este abogado sí va a ser importante. ¿Qué más va a producir? Incentivos para demostrar o para promover solo causas justificadas. De tal manera que aquellas causas en las cuales no esté convencido de mis fundamentos, que va a preferir ir a la negociación o la mediación o la conciliación. Y solo ir al proceso a aquellas causas que estén verdaderamente justificadas. ¿Y eso qué va a tener como consecuencia? Pues la descarga procesal, que solo entrarán al sistema aquellos procesos en los cuales haya hechos controvertidos que probar para la aplicación del derecho, depurando, ¿no?, aquellos procesos en los cuales se pueden resolver de manera autocompositiva. Bueno, este es el nuevo escenario, ¿no?, en el cual se plantea la oralidad. Me han pedido que sea ultra rápido porque está cercano el almuerzo y porque haya tiempo para hacer preguntas. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo de ustedes.